Antioquia la más educada. Hoy estamos pues contentos, alegres de estar celebrando, de tenerles a ustedes como grupo destacado en representación de las maestras y los maestros del departamento de Antioquia. Y yo siempre digo maestras y maestros para hacer énfasis en el reconocimiento a tantas mujeres que son protagonistas de este desarrollo y que el lenguaje visibiliza y el lenguaje también oculta. Y en este mundo muchas veces se invisibiliza el papel y la presencia de las mujeres. A los rectores, a Juan Luis, al profesor Vázquez de la Universidad de Antioquia, que están acá con nosotros, no están, me dicen que el padre rector de la Bolivariana estuvo en algún momento, la Universidad Nacional, aquí vimos las declaraciones del rector Salazar, el señor rector de la Universidad de Medellín, muchísimas gracias a los profesores de estas maestrías que aquí tienen a todos sus alumnos reunidos, pues es un gusto saludarles. Yo quiero compartir con ustedes varias cosas. La primera, este es mi último día de las maestras y los maestros como gobernante en mi tierra. Esta es la última oportunidad, el primero fue en el 2004 como alcalde de Medellín y este es el último como gobernador de Antioquia en este sitio tan especial. Este sitio lo hicimos cuando yo era alcalde de Medellín, cuando estábamos en Medellín la más educada, y la placa que está por allí guardadita, que yo sé dónde está y que siempre me enorgullece por lo que nosotros hicimos en este espacio, dice, aquí en este jardín botánico florece la primavera de Medellín. Y me da mucha alegría pues que sea en este sitio tan especial donde estemos celebrando con ustedes mi último día de celebración de maestras y maestros. Esa es una primera observación que quería hacer. La segunda, mirando hacia atrás todo este recorrido que empezó en el año 2000 cuando un grupo muy reducido de personas nos atrevimos a participar en política y dijimos que nos íbamos a constituir como un movimiento cívico independiente, que nos íbamos a enfrentar a una estructura política que no nos gustaba y que no nos gusta, que nos íbamos a atrever a hacer de la educación el motor de la transformación. Esa es la expresión que estáis repitiendo desde hace 15 años. Desde ese momento hasta el día de hoy ha sido un recorrido extraordinario. Les voy a contar un poco acerca de ese recorrido. Empiezo con las campañas, la campaña electoral. Yo nunca me había sido candidato a nada, yo nunca había tenido un cargo público, pero sí tenía la convicción profunda acerca de lo que significa esta expresión. Y entendiendo por educación, el sistema escolar donde estamos acá, la ciencia, la tecnología, la innovación, el emprendimiento y la cultura, los espacios de la dignidad y las capacidades de las personas. Y yo recuerdo, a manera de anécdota, cuando en esa primera campaña a mí me decían profesor bogotano. Ese era un insulto, era una forma de desprestigiarme a mí como candidato en el movimiento Compromiso Ciudadano que yo lideraba en ese momento, y me decían profesor bogotano, profesor, porque hay, apelando a en nuestra sociedad, estoy hablando del año 2000, donde nosotros somos de una categoría inferior. Yo he sido profesor, yo soy un matemático, soy un científico, soy un profesor, esa es mi esencia, esa es la que yo quiero ser, y que si hubiera reencarnación, esa es la que yo quisiera volver a ser. Pero entonces, en nuestra sociedad, nosotros figuramos en un escalón inferior, y por eso me ponían a mí como profesor. Y bogotano porque yo viví mucho tiempo por fuera, fui profesor en la Universidad de los Andes, en la Universidad Nacional en Bogotá. Entonces mezclaban dos palabras que resultaban funestas en términos, desde la perspectiva de ellos, en términos electorales. Ser profesor, que es de una categoría inferior, y bogotano, pues que no es precisamente la característica que se vende acá en Medellín para ser alcalde. Y de esa manera se referían a mí en forma despectiva. Por supuesto, lo que pretendían decir era que se necesitaba un gerente, no un profesor, sino un gerente, y en lugar de un bogotano, pues un paisa. Entonces, era un gerente paisa contra un profesor bogotano, ellos pensaban que la tenían ganada. Aquí estamos sentados hoy, y este profesor, pues es el gobernador de Antioquia, y hemos venido construyendo con todos ustedes todo este recorrido. Y lo traigo como anécdota, porque yo creo que el tema de ser profesor, ser maestro, este mundo de la educación, lo tenemos que revisar con cuidado, y de mirar todo lo que hemos aprendido durante todo este recorrido que les digo yo, para mí ha sido fantástico. Yo no sé a cuántas colegios, ya no se dice colegio, yo siempre les digo colegio, pero ahora es institución educativa, centro educativo rural, en fin, todas escuelas, instituciones, lo que sea,
Yo he ido a montones con muchas personas dentro de todo este camino y he tenido la fortuna de ver un cambio y sentirlo de una manera muy explícita, muy tangible, muy poderosa. Y tiene que ver como la forma como vamos cambiando y cómo la sociedad va cambiando la mirada sobre nosotros. Y yo creo que nosotros hemos contribuido a eso cuando hicimos de la educación el motor de la transformación y desde 15 años repitiendo, vamos por la educación. Sin dignidad no hay calidad, y empezar a movernos y en todas las esquinas, en todos los rincones, Medellín la más educada, Antioquia la más educada. Cuando nosotros decimos Antioquia la más educada, Jorge, que es de Manizales y que ahora ya es antioqueño y está además en un municipio con un nivel muy interesante de educación que es el Santa Rosa de Osos, donde vamos a inaugurar dentro de muy poco el parque educativo Neurona Educativa. Nosotros estamos poniéndonos un reto y ese reto va calando por todas las esquinas del departamento de Antioquia. Y hemos repetido y repetido y dicho y señalado y mostrado, y así es como se van construyendo las cosas, en ese proceso permanente de irnos acercando a una sociedad. Y yo veo cómo hemos venido avanzando en esta sociedad. No tengo la menor duda que en el departamento de Antioquia un gran porcentaje de las personas que viven en este departamento tienen la convicción de que estudiar vale la pena, y no tengo la menor duda que un gran porcentaje de personas del departamento de Antioquia hoy reconoce a maestras y maestros en una categoría diferente. Como tú decías, Oscar, estamos acá por una decisión política. Nosotros invertimos más de 25.000 millones de pesos de las regalías que nos entrega el gobierno nacional a cada departamento. Nosotros, de las regalías del departamento de Antioquia, decimos vamos a apostarle a becas para maestrías para maestras y maestros del departamento de Antioquia. Es una decisión política en el sentido de que cómo entendemos el desarrollo de nuestra sociedad y cómo hablamos del papel de maestras y maestros en el desarrollo de esa sociedad. Por eso ponemos nuestros recursos, que los podíamos utilizar en muchas otras cosas, y por eso la política tiene sentido, y por eso fue que nos metimos a la política, porque son los políticos, somos los políticos quienes tomamos las decisiones más importantes de esta sociedad. Y en ese sentido es que nos hemos encontrado. Esta es una relación política, no es una relación desde la forma como habitualmente se entiende la política, que es la politiquería, el clientelismo, la negociación, donde la dignidad se pisotea y se convierte en un negocio los principios de las personas. Esa es la ruptura grande y esa es la razón por la cual estamos nosotros aquí, porque nosotros decidimos invertir esos recursos. Vamos a ajustar 1.000 becas para maestras y maestros en el departamento de Antioquia, haciendo pues todo este recorrido que hemos venido haciendo durante tantos años. Y les voy a contar lo que voy viendo, hablo en primera persona, pero es el fruto de todo este trabajo que nosotros hemos hecho. Yo no tengo la menor duda que la violencia, la ilegalidad y la corrupción ha sido una marca de nuestra sociedad en las últimas décadas. No hay necesidad de estudiar ninguna maestría en ninguna parte para saber lo que nos ha pasado a nosotros en Colombia. Y eso ha hecho que, asociado con el poder de violentos, ilegales y corruptos, la sociedad dedique una buena parte de sus esfuerzos a ese grupo de personas violentos, ilegales y corruptos. Y uno de los costos más altos que nosotros hemos pagado en Medellín, en Antioquia y en Colombia, pero nosotros aquí en nuestro territorio, es el deterioro de la educación, es el deterioro de la educación pública, es relegar la educación a un papel secundario, ignorarla en tantos momentos y dedicar los esfuerzos a combatir, a tratar de enfrentar esos poderes que están allí. El poder de los violentos, los ilegales y los corruptos, una forma de decirlo, es un poder que fragmenta la sociedad. El poder de los violentos es el miedo. El poder de los corruptos y los ilegales es su capacidad de comprar y ponerle precio a las necesidades de las personas. Y de esa manera, por el miedo o por la corrupción y la ilegalidad, someter a las comunidades, arrodillarlas y quitarles algo que es extraordinario y que aquí se ve, y es la capacidad de soñar. Una sociedad que no sueña nunca avanzará. Una sociedad que se arrodilla nunca crecerá, y ese es el poder de ilegales, violentos y corruptos. Someter a nuestras comunidades, hacerse inevitable, fragmentar todos en pedacitos, y cuando cada quien está en su espacio, cuando cada quien es sálvese quien pueda, sobrevivir es nuestro papel en nuestra sociedad, entonces solamente interesan los intereses particulares y se pierde el sentido de comunidad. Y así, de esa manera, fragmentados y divididos, los corruptos pueden comprar por pedacitos
y los violentos someten por arrodillar a todas estas comunidades. Ese cambio que estamos viendo hoy se puede expresar de otra manera, y así ha sido la relación muchas veces con maestras y maestros. Ha sido una negociación desde las necesidades, desde el desconocimiento en cada una de las comunidades, y lo que nosotros hemos propiciado y estamos haciendo, y eso está pasando desde hoy, porque todos los días, muchas veces, y esa es una de las trampas de la educación, para ver una mejoría en el mundo de la educación se necesitan 12 años, una generación entera. Entonces, como en una sociedad como la nuestra, donde no hay nada de largo plazo, pues esperar 12 años, ¿quién espera 12 años? Si nosotros estuviéramos pensando que el fruto de estas maestrías que ustedes están haciendo es dentro de 12 años, que seguro va a ser, pues uno diría, para 12 años, pero eso no es así. La magia de todo esto es que todo lo que estamos haciendo, y nos tenemos que quitar esa trampa de la educación que dice que es de largo plazo, todos los días nosotros estamos siendo mejores como sociedad. Todos ustedes en cada uno de los espacios donde están participando están transformando la sociedad, lo que tú decías. Y una sociedad que empieza a pensar en las Olimpiadas de Conocimiento, cuando empezamos a pensar en las becas de maestría para maestras y maestros, pero para los estudiantes, nosotros creamos el fondo EPM aquí en Medellín. ¿Y cuántas personas han pasado por ese fondo EPM? Y los estudiantes entonces dicen, yo no me voy a retirar porque existe una oportunidad. O cuando la mamá en la casa le dice, esta hija mía en Urabá puede ir a estudiar a la Universidad de Antioquia, en la sede de Apartadó, estamos cambiando el mundo. Y una sociedad que empieza a pensar en esos temas, ya es una sociedad que empieza a pensar diferente. Y la estamos transformando desde los valores y de la manera como nos acercamos. Y esa es la magia de todo esto. En matemáticas nos vamos a demorar más tiempo para avanzar en unos indicadores. No hay ningún problema, seguro que es así, pero le estamos avanzando. Pero lo que está pasando, y que nos podamos reunir nosotros aquí, donde no hay una sola persona en este lugar por rosca, ni uno. Ninguno de ustedes está aquí porque tiene una palanca que se acercó a mí o a Felipe Gil o a alguien en algún lugar para poder acceder a una beca de maestría. Eso se llama dignidad. Y eso es lo que significa respetar. Y cualquiera que esté aquí sabe que está porque vale como persona. Y yo no le estoy haciendo un favor como gobernante, estoy rescatando la dignidad de nosotros como transformadores de esta sociedad. Y fíjense que ese es un cambio muy importante. Entonces, el cambio que yo voy viendo, y a mí me conmueve y digo, ha valido la pena, porque yo muchas veces pienso en el mundo en el cual yo pertenecía, en la universidad, en ese mundo que yo adoro, el mundo académico, veo a estos rectores, yo siempre le digo a Juan Luis, que envidia lo que está haciendo Juan Luis de AFIT, lo que pasa en la Universidad de Antioquia, en todas estas unidades, me parece extraordinario. Y todo esto que están haciendo ellos porque tienen esa idea y porque cómo participan con nosotros de tantas formas me parece extraordinario. Pero yo después cuando miro digo, ha valido la pena. Y entonces pasamos de una sociedad fragmentada por violentos, ilegales y corruptos, donde cada quien es mi interés particular, yo qué voy a hacer, pasamos a lo que estamos viendo acá, a una forma distinta. Acá estamos hablando de dignidad. La sociedad se está acercando cada vez más a las instituciones educativas. Los reflectores van a ir pasando de violentos, ilegales y corruptos y nos van a poner los reflectores a cada una de las instituciones educativas y vamos a empezar a ser protagonistas. Y muchos de nosotros que hemos estado durante tanto tiempo en este mundo vamos a salir a la sociedad. Pero lo que está, a mí me parece, y es la clave de todo esto, cuando nosotros nos encontremos, por lo menos desde Antioquia, vamos a salir con dignidad, no con resentimiento. Porque es muy fácil estar resentido y hacer la lista de todo lo que hemos dejado de tener en el mundo de la educación durante tanto tiempo. Y entonces salir a la confrontación, que es lo que esperan muchos para denigrar de la profesión nuestra. Lo que está pasando y lo que yo veo en Antioquia, todas esas rutas de la calidad por donde hemos ido por todas las esquinas del departamento de Antioquia, en todos lados, veo una comunidad, una familia de la educación que responde con dignidad. Y dignidad significa por reconocerse y valorarse. No entramos en el mundo de la negociación y la fragmentación y por eso entonces los proyectos de ustedes son proyectos que piensan la comunidad. Nosotros no estamos haciendo maestrías para que cada quien tenga su diploma, lo cuelgue en la pared y se vaya. Cada quien tiene una responsabilidad en la comunidad y cuando las universidades estamos trabajando, los profesores en las universidades están conscientes de que están trabajando no para graduar 20 en una maestría que dejan una matrícula, sino saben en las universidades
que estamos hablando de 20 maestras y maestros que tienen una comunidad donde viven, y por eso hacemos este programa de financiar los proyectos de investigación, porque salimos del interés de cada uno de nosotros para subir en un escalafón, que es legítimo, por supuesto, el reconocimiento y la remuneración, pero cada uno de nosotros está transformando esta sociedad, y eso es lo diferente. Entonces, estamos saliendo con dignidad, no cada quien por su lado, y empezamos a hablar de redes, y se empiezan a encontrar las personas de manera maravillosa en diferentes lugares. Y están los métodos virtuales y los vamos a llevar por todos los parques educativos de Antioquia, cómo nos vamos encontrando. En cada parque educativo el principal salón es el salón de maestras y maestros, y vamos llegando por todos los espacios. Y esa es la respuesta que le da sentido a la transformación social. El proyecto político de nosotros no es mejorar las matemáticas en Antioquia. Nosotros sabemos que las matemáticas se tienen que mejorar, porque mejorar las matemáticas hace mejores personas, mejores ciudadanos y ciudadanas en esta sociedad. Nuestro proyecto es transformar la sociedad, y todos ustedes, maestras y maestros, todos nosotros somos parte fundamental de esa transformación, por el reconocimiento que le empezamos a dar en cada espacio de nuestra sociedad a maestras y maestros. Y esa es la magia de la política, esa es la magia de la transformación, y eso es lo que nos da fuerza en todos y cada uno de los espacios. Y por eso, insisto, sin dignidad no hay ni habrá calidad. Y ese reconocimiento de la dignidad pasa por todos estos, que toda la sociedad sepa qué responsabilidad tenemos cada uno de nosotros, todos los recursos que hemos invertido y todo lo que empieza a pasar en la magia de la educación, que es el mundo nuestro. Termino diciendo todo esto. Como les decía al comienzo, este es mi último día en el que yo celebro como gobernante en mi tierra, el Día del Maestro y de las Maestras. Todo este viaje, todo este recorrido es extraordinario. Yo he pasado por todo tipo de escuelas, por todo tipo de lugares, por todos los lugares siempre he encontrado ese placer, ese orgullo de saber que donde hay una maestra y un maestro, siempre hay alguien que está haciendo algo extraordinario, con las peores condiciones muchas veces, pero verlo ahora en manera sistemática. Tengo la convicción profunda, después de hacer esa ruta de la calidad que hemos hecho y cómo hemos venido avanzando, y lo he dicho yo públicamente, en contraposición con esas personas que cuando miran la educación, descalifican la educación y dicen tenemos mala calidad porque los maestros y las maestras son malos. Y entonces, en una forma ofensiva, porque yo creo que nunca se dan cuenta de la ofensa que nos están haciendo y el desprecio, la forma como dicen es que tenemos que buscar que los buenos sean los que entren a estudiar educación. Y esa es la falacia y la trampa más grande. Y por eso cuando yo me he ido a tantos lugares y he dicho una y otra vez, pues yo les quiero contar que en Antioquia, en el departamento de Antioquia, respondo por el de Antioquia, no hay ni una maestra ni un maestro malo, todos son buenos. Y la gente me dice, ahí están pintados los antioqueños, Antioquia la más educada. Le dije, no, todos somos buenos, pero todos podemos mejorar, pero nunca vamos a denigrar de una maestra o un maestro en el departamento de Antioquia en ningún lugar, y ese es el sentido de nuestro trabajo. Así pues que muchísimas gracias por esta compañía durante todo este tiempo. Esto hay que cuidarlo. Cuidarlo significa que todo esto que hemos avanzado se puede retroceder. Todo esto se puede parar por la política. Yo recuerdo cuando llegamos con Felipe acá, cuánto costaba un traslado en el departamento de Antioquia. La corrupción que había en tantos espacios, donde el poder era acercarse a una persona para que trasladara a alguien de un lugar a otro lugar, y había que pagar en un lugar y en otro lugar para llegar allá. Y esa camisa nos la quitamos, porque aquí nos relacionamos por dignidad y por valor, y esa ruptura es muy importante hacerla, y es en la política donde se producen los cambios. Y a todos ustedes que cuidemos todo este avance, tengan la certeza que donde esté yo, donde estemos las personas que hemos trabajado, cuando tú decías que si esto podía pasar para todo el país, todo esto que nosotros hacemos en todos los espacios yo lo estoy reivindicando, y cuenten conmigo como maestro, como compañero, como familiar, para que todo esto continúe, pero hay que cuidarlo con todo el cariño, con todos los ojos abiertos, para que nunca vuelva a ser que la educación quede en manos de la politiquería y de la corrupción. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Antioquia la más educada.